¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Fernanda, Anet, ¿nos ayudas a hacernos host para que podamos prender la Sí, la sí. cámara? ¿Nos deja? Si quieres, no grabes todavía, ya que Ah. empecé con el grab. Pues muy buenos días. Agradecemos la presencia de todos nuestros amigos de los medios de comunicación en este conversatorio empresarial Mujeres, pieza clave en la reactivación económica. Para darles un poco de contexto, muchos de ustedes nos han acompañado en otros conversatorios y en otros webinars, también dirigidos a los amigos de los medios, donde los hacemos en el contexto de los grandes movimientos del Consejo. Y bueno, este webinar es muy importante para nosotros porque está relacionado con la campaña El Bienestar de Todos es nuestra empresa, que habla justamente, ¿no?, de todo lo que las empresas generan en el tema de dimensión social a favor de la sociedad, de las comunidades, de los colaboradores, de la inversión y de crecimiento y desarrollo del país. Yo solamente quería tomar unos minutos para, a nombre del Consejo de la Comunicación, agradecerles a todos que nos acompañen en este conversatorio con 4 grandes mujeres que de verdad nos sentimos muy honradas de que estén con nosotros. Gracias, Fátima, gracias, Rocío, gracias, Fernanda, por acompañarnos. Y muchas gracias, querida Arlene Muñoz, por hacernos el honor también de moderar esta mesa. Y yo, sin más, bienvenidos, les dejo y cedo el micrófono a Arlene. Y muchas gracias nuevamente. Muy buen día. Roxana querida, Roxana Núñez, directora de comunicación del Consejo de la Comunicación, siempre un gusto el saber lo que haces en pro de toda la información que nos brindas y en general, bueno, pues un gusto la invitación. Me honra siempre que haya estas oportunidades ser parte y más porque seguimos en marzo y que conmemoramos, por supuesto, el Día Internacional de la Mujer, que se convierte en una celebración por fortuna a nivel mundial de todo el mes, lo cual es importante porque si bien no vamos a entrar en el tema de si se conmemora, si se celebra, la realidad es que la visibilidad que se dé a las mujeres desde distintos ámbitos que tengan que ver con todo es muy importante y es lo que hace la diferencia, porque la labor de todas nosotras, en la medida que sea, es indispensable y hoy por hoy la pandemia lo ha dejado claro. Me honra, me congratula, me hace muy feliz desde muchas perspectivas, tanto personales como laborales, personalmente, obviamente, presentarles a estas 3 mujeres que nos van a acompañar, que son importantes, son poderosas, son mujeres que han estado haciendo cosas en pro de la sociedad y específicamente de nuestro país. Así que vamos a presentarlas y empezar con esto, retomarlos, decirles que al final vamos a tener tiempo para preguntas, si es que necesitan acercarse a ellas y saber pues lo que más les deje. De manera introducción y antes de darles paso, quiero comentarles que el mundo ejecutivo y hablar del medio únicamente tiene que ver como una fuente de información. El dato que les voy a dar, todos los años hacemos un anuario, valga la redundancia, que se llama Las 1000 empresas más importantes de México. Este es justamente un análisis de los sectores más importantes en los cuales la economía se está moviendo y es una guía que se convierte para nuestros lectores y audiencia en general de dónde hay que invertir, dónde hay que poner los dineros. Es impresionante que en este listado de 1000 empresas que incluyen absolutamente a todas las industrias, 1000 empresas, de un ranking de 1000 empresas, solo el 1% está liderado por mujeres. Una circunstancia terrible porque la realidad es que la participación del sexo femenino es muy pequeña en el ámbito de empresas. Por fortuna, en la cuestión de pymes, y mi pymes es mucho mayor, porque también esto obedece a que muchas mujeres, y lo platicábamos antes de entrar a esta conversación, están muy preocupadas por ser mamás y el ser mamá te quita mucho tiempo. Acto seguido, no es lo mismo que un CEO hombre que puede viajar por el mundo y su obligación o su normalidad es no estar en casa, a diferencia de una mujer que cuando accede a un puesto de altísima dirección
pues las circunstancias cambian cuando estás alejado de la familia. Entonces, únicamente les comento estos datos y hago esta referencia para que pongamos un contexto de qué es lo que pasa. No es el caso justo de estas mujeres que hoy hacen la diferencia, pero que sí es cierto que al respecto tendrán mucho que decir. Así que, ¿qué les parece que comenzamos con Fátima Mas? Ella es la directora de la Sociedad Incluyente del IMCO. Además, Rocío Fernández, que ella es la directora ejecutiva de Core Food Solutions, y Fernanda Cenizo, que es la CEO de Intelab. Gracias por estar con nosotros, bienvenidas. ¿Y qué les parece que arrancamos, Fátima, contigo? Y acerca de que nos des un panorama general de cómo ves la circunstancia de las mujeres en las empresas y especialmente nos aboquemos a esta época que ha cambiado absolutamente el mundo y que hoy nos deja ver dónde están las mujeres y qué está pasando en la parte empresarial en medio de la pandemia. Mira, muchas gracias, Arlene. Un gusto compartir este foro virtual con ustedes y platicar este tema que sin duda no se debe de quedar en marzo. Es lo primero que hay que decir, ¿no? Y tenemos que alargar esta conversación mucho tiempo hasta que la situación cambie para las mujeres. Yo te diría de bote pronto que el mayor reto que hay es pensar en que tenemos que cambiar el contexto de las mujeres, ¿no? Pareciera que, o más bien parte de lo que nosotros queremos como INCO, como institución, es convencer al resto de los actores en general de que conviene. Las mujeres concentramos talento que se puede aprovechar en las empresas, en las organizaciones, en el país, para que crezcamos más rápido, para que hagamos empresas más innovadoras. Hay una serie de beneficios que al final no se debería de ver como, híjole, otra acción de responsabilidad social adicional para cambiar el entorno, ¿no? O sea, realmente hay muchos beneficios. Nosotros desde nuestra perspectiva, y lo calculamos en un estudio que presentamos al principio del mes, en donde encontramos que México podría crecer, el PIB de México de 2030 podría ser 15% mayor que el de 2020 si lográramos sumar a 8.2 millones de mujeres. Esto implica que tuviéramos una tasa de participación económica como la de la OCDE, o el promedio de los países de la OCDE, y no una tan baja como la que tenemos hoy en día. Eso implica muchísimo. Si queremos un país más próspero, podemos crecer mucho más rápido, pero eso implica cambiar las condiciones de los hogares, de las empresas, de las organizaciones, para que realmente se rompan las barreras que hoy detienen a muchas mujeres para sumarse a la economía, para crecer en ella y para estar alcanzando cada vez puestos de mayor jerarquía, ¿no? Y es una cuestión, y creo que paro aquí para que no sea demasiado larga mi intervención, pero algo que es importante decir es que México ha hecho esfuerzos, pero no son cuestiones que se cambian a más con una cuota. Las cuotas son muy visibles, pueden servir, pero sin duda necesitamos mejorar el entorno para las mujeres en los diferentes ámbitos, de tal manera que realmente veamos que más mujeres se suman a la economía. Pero sí, sí crees, Fátima, y me detengo en ese punto porque el tiempo es importante, pero creo que también ir despejando las dudas. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Por qué? ¿Cuáles son esos factores que ustedes han investigado y o determinan el por qué no hay tanta participación de mujeres? Me queda claro que el machismo y la percepción clara y de la educación en nuestra sociedad es así, pero ¿qué más factores influyen para que no haya estas mujeres en esta participación? Fíjate que yo creo que una de las principales respuestas apunta al tema de cuidados. Como mujeres, tenemos el rol dominante de cuidados. Yo soy mamá de 3 y cada hijo me he tenido que preguntar si me quedo o no me quedo, cómo le hago. Tengo el milagro de trabajar en una institución que siempre nunca me ha puesto a decidir entre mi familia y mi trabajo, ¿no? Pero definitivamente soy una de las poquitititas mujeres que está en esa facilidad, digamos. Ahora, el problema es que la pandemia sí lo cambió, porque fue un golpe muy duro por 2 sentidos, ¿no? El primero es, le pegó a los sectores en donde la mayor parte de las mujeres están concentradas, muchas de ellas en un papel de vulnerabilidad en el sector informal, entonces era fácil que salieran rápido la economía con estos confinamientos. Y segundo, el tema de cuidados, porque ahora pues si pensamos en los niños, pues ahora las mamás no nada más somos mamás, ahora ya tenemos que ser también maestras, ¿no? A un año sin clases. Y no nada más eso, ¿no? Están el cuidado de los niños, pero también el de los adultos mayores, el de las personas con discapacidad, el de los enfermos. Cada vez que hay que cuidar a alguien o que cambie el entorno personal, pareciera que las mujeres tenemos que asumir un rol
preponderante en esta actividad, y eso nos deja en una posición vulnerable frente a la decisión de si trabajar o no, o bajo qué condiciones trabajar. Y eso me parece que es un reto enorme, y que qué bueno que estemos platicando hoy esto, y qué bueno que el movimiento, vamos a llamar feminista, ha puesto este tema en la conversación de esta manera tan importante, porque de la pandemia o del choque de la pandemia no vamos a salir si no tenemos un plan de acción importante para que las mujeres no queden en esta posición mucho más vulnerable, ¿no? Qué importante el feminismo hoy. Y bueno, Rocío, ¿tú qué nos dices al respecto de estos retos que representan hoy para el sector empresarial tener a más mujeres? Yo creo que de los retos más grandes, el primero yo creo que diría que es la desigualdad salarial. Eh, Actualmente por simple el hecho de ser mujer o porque muchas veces hasta por el tipo de color de piel o porque tienen familia o algo, pues no hay una igualdad. Entonces creo que ese es un punto muy importante que seguimos teniendo como reto. La otra es carencia de créditos y financiamientos. Y una tercera yo creo que es falta del empoderamiento femenino. Creo que la mujer necesita empoderarse y necesita saber dentro de ella que es capaz, que igual como los hombres podemos tener muchísimas más aptitudes. Obviamente los hombres tienen ciertas aptitudes más que las mujeres y viceversa, ¿no? Son distintos, son complementarios al final de cuentas. Y creo que estos tres son los que yo veo que son más importantes y que a raíz de la pandemia, pues bueno, como decía Fátima, pues ha habido mucho desempleo, las mujeres tenemos que hacer nuestra función de multitasking, no nada más es seguir trabajando, sino también en cuestiones del hogar o personales, familiares. Entonces, creo que el que haya una conciencia dentro de la empresa y que se haga una información, campañas, que se capacite, podría aportar mucho a que dentro de la empresa se empiece a generar un sistema o un ambiente de equidad y de igualdad y que sea no nada más del que tenemos 10 hombres y 10 mujeres, no, es 10 mujeres con las actitudes y las cualidades que tienen también estos otros 10 hombres que están en la empresa y que ganan por igual porque generan los mismos recursos o se tienen los mismos retos y al final los resultados son para mejorar en la empresa, ¿no? Yo creo que ahorita la cuestión de innovar y de buscar, no nada más en cuestiones de tecnología, sino también en los recursos humanos, en lo que hay dentro de una empresa para mejorar, es algo fundamental. Y yo creo que una clave muy grande y que puede ser un punto para que las empresas empecemos a crecer es esa igualdad o equidad en género dentro de las empresas. Fernanda, al respecto, ¿qué nos dices? Y antes que nos contestes, agradezco porque veo que se están uniendo más personas y siempre es bueno, de esto se trata, de la conversación y de la interacción que pueda haber entre todos. Mónica Garduño, Abigail, Cecilia Sierra, muchas gracias. Fernanda, ¿qué agregas a esto pensando en función de cómo la vida entre una mujer que tiene hijos y que no también es un factor determinante para lograr el éxito laboral? Bueno, yo creo que los hijos nos hacen acumular un poco más de tiempo para llegar a esa meta, porque para nosotros es importante formar también y estar presentes en la vida de nuestros hijos, ¿no? O sea, yo creo que más que ser un impedimento o un problema, de entrada es parte de la gran responsabilidad que tenemos las mujeres, y si me preguntas, es la responsabilidad más importante, que es, al final de cuentas, el que el ser humano siga existiendo en el planeta. Esa responsabilidad principalmente recae en las mujeres. Entonces, ya de entrada ahí tenemos una responsabilidad inmensa y eso nos hace, pues, tener un papel preponderante en el tema social. Y creo que si hoy hay problemas de equidad y hay problemas de machismo y hay estos problemas de los que nos quejamos de manera constante, que además sí existen, en parte ha sido porque las mujeres no hemos hecho bien ese papel de educar en equidad, de educar a que los hombres no sean machistas, a que los hombres participen, a que formen parte de las labores del hogar, a que tengan la misma responsabilidad a final de cuentas en el tema del hogar como lo tienen las mujeres
que en parte lo hacemos no solamente por responsabilidad, sino también por instinto. Entonces, en ese sentido, entendiendo esa riqueza, pues sí te va a retrasar y tienes que tomar también esa responsabilidad que te va a retrasar a lo mejor un poco en el campo profesional, no necesariamente te va a limitar todo el tiempo, ¿no? Son épocas que se irán superando y que sí, hoy en día es un gran reto el tema durante la pandemia, pues hemos visto, por ejemplo, en los sectores presenciales, cierta retracción de mujeres solicitando trabajo, por ejemplo, y eso pues tiene que ver con que los niños están en casa y al no poderlos mandar a la escuela, al tener que, como dice Fátima, pues tener que ser maestros también, tener que tenerlos en casa, pues no está fácil que la mujer entonces se vaya a trabajar y más en la cantidad de hogares uniparentales que tenemos en México, pues eso se vuelve un problema socioeconómico y es un tema también importante en la productividad del país. Entonces, ese es un reto que hoy en día sí tenemos que atender, ¿no? Y que más allá, o sea, los ingresos, el tema de ir venciendo los gaps salariales, etcétera, se pueden ir venciendo con tecnología, pero me parece que lo más importante es que atendamos los temas de formación, ¿no? De ir formando a las personas en ese sentido, en el sentido de equidad, desde el hogar hasta el lugar de trabajo, la educación de las personas también, ¿no? Tenemos que educar a las mujeres también en muchas áreas en donde normalmente no nos gusta participar, ¿no? Somos muy, muy tendientes a áreas de humanidades, nos gusta muchísimo más participar. Digo, lo ves en la cantidad de mujeres inscritas en la universidad, en las áreas de humanidades, en las áreas, en las carreras que le llaman carreras suaves, y en las carreras de ciencias hay muchas menos mujeres inscritas. Eso ha ido cambiando un poco, pero nos hace falta a las mujeres también participar mucho más en esos sectores. Y en los temas de ejecución, en las empresas, pues sí tenemos que tomar en cuenta ciertos factores, que es la responsabilidad de la mujer con los hijos, y en ese sentido, pues ayudar a que puedan ir cumplimentando esas ambas responsabilidades de manera correcta. ¿Y qué creen que sea, Rocío, el factor más importante para la falta de niñas o de jóvenes que quieran unirse a estas carreras? ¿Por qué no hay tantas chicas buscando ciencia o tecnología? Cuando si lo pensamos a cómo son hoy las cosas, además de ser las carreras más importantes y del futuro, son las mejor pagadas. ¿A qué crees que se deba esto? Buena pregunta. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía Fernanda en la cuestión de qué hacer, si ser madre, esposa y de familia o dedicarme a desarrollarme profesionalmente, pero creo que muchas veces la mujer no hemos entendido o a lo mejor dado ese clic en el sentido de podemos hacer las dos cosas. O sea, realmente somos personas, somos estos seres humanos que podemos ser multitasking, que podemos realmente tener atención en muchas áreas y darnos ese impulso de emprender y de decir, oye, bueno, si yo quiero poner un negocio o si yo quiero irme sobre este rubro, no solamente humanidades o recursos humanos, sino en la cuestión ingenieril. Yo estudié ingeniería en industrias alimentarias, tengo una maestría, he estado, gracias a Dios, como delegada del G20, o sea, tenemos mucho potencial, o sea, realmente tenemos mucho que hacer, mucho que aportar a la sociedad en México y a nivel mundial. Entonces, yo creo que es el empoderar a la mujer, el falta un poco más para que realmente se sientan confiadas de que no nada más podemos irnos sobre un área, sino que podemos también estar en diferentes. Yo creo Fátima, que esa es una de las cosas importantes. claro. Fátima, ¿qué agregas a esto? ¿Qué ven ustedes desde esta perspectiva de análisis y de investigación? ¿Por qué no hay tanta participación de las mujeres en estos rubros? Mira, yo te diría, yo veo tres cosas.
que desde la investigación que traemos en INCO. El primero es, sí nos venimos jalando, nos jalamos como este tema de roles de género desde la infancia y pareciera que pues, los niños son muy buenos para las matemáticas, las niñas son muy buenas para el tema de cuidados y son más cálidas. Entonces, desde ahí ya vas, ¿no? Ya empiezas a abrir las brechas. De hecho, hay unos datos interesantísimos cuando tú ves la prueba de PISA, en donde a las niñas chiquitas les va mucho mejor que a los niños. Y después esto empieza a cambiar. Y pareciera que ya nos convencimos que no somos buenas para los números, ¿no? Yo creo que es un reto. El segundo reto es, hay un tema de vinculación a la hora de que cuando salen los egresados y entran a trabajar, porque muchas veces ahí es en donde perdemos a las mujeres de la ciencia, ¿no? Y de los números y de todas estas carreras STEM. Entonces, yo creo que ahí hay un área de oportunidad bien interesante, cómo conectamos a las egresadas con el sector productivo. Y el tercero, me parece que tiene que ver con las prácticas de flexibilidad al interior de las empresas. Yo creo que hoy en México tenemos una cultura del horario. Creo que esto va a cambiar por la pandemia, pero creo que hasta antes de la pandemia sí teníamos muy claro el trabajar muchas horas, ¿no? Y estar dentro de la planta y estar dentro de la oficina, y somos el país de la OCDE que más horas trabaja. Y esto sí es un reto cuando tienes justo una carga importante. Le quiero llamar carga no porque sea algo negativo, sino porque tienes una responsabilidad muy grande a nivel personal. Entonces, si no le añadimos a los trabajos un cierto grado de flexibilidad, y no estoy diciendo que todos tengamos que estar en home office, ¿no? Porque hay trabajos, por ejemplo, en las plantas que esto no es posible. Pero si no le encontramos formas para que las mujeres también puedan satisfacer esas necesidades personales a la par de las profesionales, pues muy difícil, es un incentivo adicional para que las mujeres no se quieran dedicar a este tipo de trabajos y se queden con empleos que sean muchísimo más flexibles, aunque sean de mala calidad. Fernanda, ¿qué agregarías? Y para pasar a otro tema, me gustaría que concluyeras este tema de las mujeres en estas carreras. Mira, definitivamente la formación desde que somos pequeñas, como dice Fátima, venimos acarreando roles desde, híjole, yo creo que desde que éramos neandertales. Entonces hay un tema de formación que tenemos que trabajar de manera importante. Algo que yo he observado entre la gente que trabaja conmigo es, los hombres normalmente tienen su misión muy bien definida, ¿no? Que es su misión de proveedores, desde que son muy pequeños y ellos saben que nacieron para ser proveedores. Pero las mujeres nacimos para procrear, en cierto modo. Y sí, es cierto, pero fuera de esa misión, ¿no? Nadie te dice que probablemente, y para como están los números hoy en día, muchísimas mujeres, el porcentaje es altísimo de mujeres que también son proveedoras hoy. Y también tenemos que empezar a formar a las mujeres en un rol de proveedoras también, para que vayas balanceando justamente ese tema de equidad, para que las mujeres también desde que son muy chiquitas tengan esa misión clara, más allá de educar y procrear hijos. Lo segundo es, también necesitamos educar, llevarlas más hacia las habilidades, todos los temas de habilidades STEM, todas las carreras de ingeniería, las carreras, hoy en día, o sea, se entiende que en algunos temas pues fuera más complicado para las mujeres. Obviamente, por ejemplo, en un centro de distribución, pues no es lo mismo lo que puede hacer un hombre que lo que puede hacer una mujer en temas de mover cajas, manejar, pero en el tema tecnológico, por ejemplo, estamos en exactamente igualdad de condiciones y circunstancias. Y muchísima gente trabaja en su casa desde hace mucho. Entonces, esa flexibilidad ya existe en muchísimos trabajos que hoy en día siguen siendo dominados por hombres, pero no porque no se le dé espacio a las mujeres, sino porque no hay tantas mujeres que han estudiado esas carreras y no hay tantas mujeres disponibles para contratar en esas áreas. Y ejecutar, o sea, hoy en día la tecnología y la pandemia nos ha venido a cambiar de golpe este tema de circunstancias, el tema de viajes de trabajo, las juntas presenciales, todo el trabajo en oficina ha cambiado y se va a quedar en un formato bastante híbrido que permite también que las mujeres en ese periodo tan delicado
en donde nos retraemos también del tema profesional porque queremos estar más presentes en la vida de nuestros hijos, ahora con las circunstancias actuales podamos sí estar. Porque bueno, ya que los podamos mandar a la escuela, vamos a ser más felices todos, que vamos a tener más tiempo para trabajar también. Entonces, en ese sentido, pues las empresas que no van a regresar con la misma cantidad de viajes de trabajo, que no van a regresar con las mismas circunstancias en el tema de trabajos presenciales, a final de cuentas va a permitir que muchas mujeres que se vuelven invisibles durante cierto periodo, ahora no lo hagan porque la tecnología ya nos permite cubrir con estos temas sin ausentarnos del hogar. Muchas gracias. Y bueno, ahora regresamos contigo, Fátima, para que nos digas, porque hay bastante inquietud justamente del rol, específicamente del rol de las mujeres en pandemia. Ya que nos quedó muy claro la cuestión de cómo de ser mamás, de ser maestras, de mil cosas ahora, pero el rol a nivel económico y a nivel activo de las mujeres en esto, ¿qué nos dices? Mira, la pandemia fue un golpe durísimo para las mujeres. O sea, de hecho, en Estados Unidos tienen, bueno, en todos los países de habla inglesa, le llaman el She Session, porque es una pandemia, es una recesión que le golpeó directamente a las mujeres. En México, en el caso de México, tiene 3 factores y son importantes. El primero es más del 53% de las mujeres están concentradas en el sector servicios y dentro del sector servicios están en aquellos giros que realmente no son esenciales, ¿no? Pensemos turismo, restaurantes. Entonces, esto sí es un problema porque además la mayoría de las mujeres, más del 50%, están en informalidad. Entonces, fueron aquellas mujeres que al parecer cierran el negocio, ¿no? Dejamos ir a varias de las empleadas y vuelven a regresar conforme se va recuperando la economía. Y esto fue clarísimo en diciembre. El 73% de las mujeres ya habían recuperado su empleo, pero en enero casi 800,000 lo volvieron a perder. Entonces, y eso nos dejó en un indicador del 58% de empleos recuperados. Entonces, pareciera que lo que está pasando con la pandemia es no nada más fueron las que más perdieron el empleo, sino además están quedando con un empleo muy frágil. Y esto es un tema, 15% de los hogares están encabezados solo por mujeres. Entonces, el tema ahí económico para estas familias es brutal. El segundo tema tiene que ver con la crisis de cuidados, ¿no? Y sí vemos que en más de la mitad de los hogares, dentro de una encuesta que levantamos con Reforma, vimos que sí han incrementado en las tareas dentro del hogar, de los cuidados a familiares, a hijos, y esto es importante. Y algo que es más importante, yo varias veces me topé con el comentario de, bueno, pues es que la pandemia va a permitir que se visibilice pues, todo lo que implica los cuidados, la casa, los niños, los familiares. Y sí, pero en los hogares en donde el 40% de los hogares contestó que la distribución de las tareas seguía siendo igual. Y en el caso de las mujeres y hombres que contestaron que había cambiado, era mayor para las mujeres. Entonces, pareciera que es como, híjole, sí, qué lástima, este choque está tremendo, pobre ti, pero entra al quite con estas tareas, al grado que 1 de cada 5 mujeres que trabajan hoy ha pensado dejar de trabajar. Y esto sí es importantísimo, porque yo creo que al final hay muchas cosas que se van a poder desprender de aquí, pero yo creo que sí tenemos que sacar como política pública y como empresas la importancia que implican los cuidados. Y aquí es en donde retomo la parte, hay una parte de política pública en donde deberíamos de estar volteando a construir un sistema universal de cuidados, pero por otro lado, creo que es importante esta parte de flexibilidad que nosotros lo hemos estudiado, tiene beneficios también para empresas donde se voltean a ver a los colaboradores, como personas que requieren hacer frente a cuestiones personales, pero también profesionales. Tiene beneficios, baja la tasa de rotación, aumenta la satisfacción de los colaboradores y creo que hoy más que nunca es muy importante. Y bueno, nada más un dato que no di, pero que me parece importantísimo, es gracias a la pandemia o este golpe para las mujeres, retrocedimos 15 años en la tasa económica de participación de las mujeres, de participación económica de las mujeres. 15 años es muchísimo. Yo creo que todavía estamos en el proceso de pandemia, no sabemos en dónde vamos a quedar. Pero lo que sí sabemos es que si no hacemos cosas para traer de regreso a estas mujeres y de paso, ¿por qué no?,
darle un empujón para que más se sumen. Creo que es una muy buena oportunidad, pero si no, sí podemos dejar a las mujeres trabajadoras en una posición súper vulnerable. Sí, sin duda. Rocío, ¿qué nos dices en tu industria? ¿Cuál fue el impacto y la participación y el cambio en las mujeres en pandemia? Pues bueno, yo creo que algo muy importante es lo que también decía Fátima, el cómo cubrir las necesidades que se tienen dentro de la empresa ¿para qué? Para que al momento que la mujer tenga que también tener otras actividades familiares y personales, pues que no se descuide la cuestión laboral. Entonces, dentro de una empresa, lo que nosotros hemos visto es que tenemos que hacer un análisis, un diagnóstico de ver cómo está nuestra desigualdad o la igualdad en género dentro de la empresa, hacer un plan de acción y dentro de ese plan de acción es corregir las desigualdades, cubrir las necesidades que se tienen y ver cómo podemos hacer algún tipo de campaña informativa para sensibilizar a todo el personal, para que la gente vea a través de canales de difusión las medidas que se pueden adoptar, las que se están adoptando, las que se pueden adoptar y mejorar, y cómo van los avances, ¿no? Cómo van los resultados, porque vuelvo a lo mismo, yo creo que una empresa que no nada más en cuestión de innovación tecnológica, sino también en cuestión de igualdad, va a darle un plus, es como una innovación, es darle un switch a la empresa que puede traer muchísimos más beneficios, puede aportar muchísimo más a la empresa y tener un espacio ahí donde la persona o la mujer o dependiendo independientemente del puesto, pueda tener un tipo de asesoría o de apoyo dentro de la empresa para decir, oye, tengo estas inquietudes, cómo puedo yo mejorar mis beneficios, qué opciones tengo. Entonces creo que como hemos dicho Fernanda y Fátima, el conocimiento, la educación, pero también la información va a ayudar mucho a que con esta base la mujer pueda tener estos beneficios que a la vez pueda ayudar a esta igualdad dentro de las empresas. Entonces, creo que eso va a ser muy importante. Siempre ha sido importante, pero ahora por pandemia creo que va a ser un poquito más de darle ese foco y que al final nos va a ayudar a mejorar. Entonces, creo que eso es algo muy importante dentro de la industria y que a mí me ha tocado ver dentro del giro, bueno, yo estoy en el giro de alimentos, pero en general. Claro. Y en este sentido, Fernanda, ¿qué concluyes? ¿Cómo das esa conclusión a esta pregunta? Híjole, mira, ahí están los datos. En algunos sectores, como en el manufacturero, nosotros hemos observado ahí sí una retracción de la cantidad de mujeres solicitando trabajo, por ejemplo, y pues hay otros sectores como el financiero o el logístico en donde la caída fue mucho menor. Entonces, en ese sentido, pues está la realidad en la que también sabes que urge que los niños puedan volver a la escuela para que también las mujeres pues puedan retomar las actividades de manera un poco más normal y también sus niveles de estrés y responsabilidad se balanceen un poco mejor. Entonces, sin duda, una vez que en ese sentido los niños puedan regresar a la escuela, vamos a empezar a ver un cambio y eso va a ser una gran ayuda, sin duda, para las mujeres. Ahora, en otro sentido, también vemos que la mayor cantidad de muertes, especialmente en edades laborales, han sido por parte de los hombres. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿No? Hay más espacios que pues a final de cuentas pueden ocupar las mujeres o van a ocupar las personas que estén mejor capacitadas para ocupar esas posiciones que por temas de la pandemia han quedado vacantes. Oye, no son tantísimas, pues no, pero a final de cuentas son oportunidades, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? La conciencia está ahí. Yo creo que en temas empresariales, como empresa, pues tenemos que trabajar en que las mujeres pues tengan las mismas oportunidades en utilizar los datos de manera equitativa, ahora sí que objetiva, para los planes de carrera, para los temas de remuneración, y todo eso es posible utilizando datos, utilizando las herramientas que están disponibles en el mercado para poder ser más equitativos en el trato
de ambas personas, ¿no? O sea, porque al final de cuentas lo que necesitan las empresas, lo que necesitan las economías es a las mejores personas capacitadas para hacer un trabajo haciendo ese trabajo. Y si queremos salir adelante, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Segundo, tenemos que formar y educar, ¿no? Formar a las personas son, ¿no? que están en nuestro scope y trabajar para que formemos más en equidad, pero no solamente en el mensaje que le damos a las mujeres, sino también cómo educamos a los hombres. Y lo siguiente es beneficiar todas estas capacitaciones y programas educativos que van orientados a habilidades que son necesarias para la productividad. Hoy en día las habilidades STEM son fundamentales para cualquier empresa y especialmente para tener mejores resultados en la empresa. Tenemos que beneficiar esos programas por encima de muchos otros. Y eso, a final de cuentas, también va a dar nuevas oportunidades y nuevas visiones a las personas que están en el campo laboral y, por supuesto, a las mujeres. Me gusta mucho pensar en cómo hay que impulsar justamente estas carreras de STEM. Y bueno, Fátima, ahora vamos con la pregunta de los 64,000 millones de dólares o de euros, porque parece una obviedad, pero sí es muy importante dejar claro o resaltar el hecho de la participación activa en la reactivación de las mujeres, en la reactivación económica de nuestro país. ¿Cuál es su papel fundamental y cuáles pueden ser desde tu perspectiva también algunas acciones o formas de recuperar estos empleos y también de que las mujeres tengan una mayor participación? Me queda claro, por escucharlas a las tres, el hecho de las escuelas, que hoy se convierten en un papel muy importante justo para no abandonar esos empleos o para retomar incluso los negocios de todas estas mujeres que participan en pymes y mipymes, pero me gustaría escuchar tu opinión como experta que eres. Sí, no, pues sí, es la pregunta de los 64,000, pero la verdad es que yo creo que hoy de entrada yo celebro que la mayoría de las empresas ya están en esta conversación, ¿no? Yo creo que el cómo es lo que empieza a hacer, es complicado, porque muchas veces se cree que hay que empezar con estas acciones como que súper grandes, y no necesariamente. Yo creo que lo primero es decir, a ver, hablando de las prácticas de integración vida-trabajo, hay que analizar y hacer una autoevaluación, como decía Rocío, de cómo estamos, ¿no? Cómo se ve esa brecha salarial, cómo se ven, qué necesitan los colaboradores hoy, porque nosotros hicimos hace un par de años, y esto no tuvo nada que ver con la pandemia, pero ha sido uno de los proyectos que más he utilizado últimamente, porque realmente la flexibilidad no es nada más el tener home office, como ahorita, ¿no? Que sin duda a muchos nos beneficia, pero también puede ser el hecho de decir, oye, igual y tengo una semana comprimida, de tal manera que haya un día a la semana que pueda llevar a la vacunación o atender esto o hacer el rol de los cambios con alguna de mis parientes, no lo sé. Este tipo de prácticas no necesariamente tienen que empezar y ser súper costosas. Pueden ser de verdad entender y ir haciendo adecuaciones o tener un puesto rotando. O sea, realmente creo que hay muchas formas creativas de llegarle a esto. Un segundo tema tiene que ver, queremos involucrar a los hombres, pues hay que involucrarlos. Y el tema, y esto sí lo estoy viendo como mamá, pero las licencias de paternidad son bien importantes. En México, hoy, todos los hombres que van a tener un hijo o que van a adoptar a uno, tienen 5 días por ley con goce de sueldo para aprovecharlo. En Corea se ha encontrado que esos 5 días pueden ser trascendentales en la manera en la que se involucran los hombres dentro de su hogar. Entonces, creo que es importante, hoy sabemos por muchas empresas con las que hemos platicado que muchos hombres no lo piden. Tal vez hay que empezar a difundir mucho más esta prestación que tenemos. Sí, quisiéramos que cambiara por ley y que sea algo que cubra el sistema de seguridad social, pero creo que hoy tenemos una oportunidad en hacer campaña para que más hombres lo aprovechen, ¿no? Y tercero, creo que hay que voltear a ver esta tendencia mundial alrededor de las inversiones responsables y todo lo que tiene que ver con los pilares ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, porque los inversionistas se han dado cuenta que es mucho más rentable invertir en muchos de estos tipos de proyectos. Y ya vemos, por ejemplo, a las Afores haciendo un llamado
para invertir o preparar el camino para invertir más en empresas que apuestan por la equidad salarial, que tienen programas de crecimiento para las mujeres, para que las mujeres alcancen puestos de jerarquía o lleguen a los consejos de administración. Y esto es importante, tiene una razón de ser. O sea, es rentable porque añades esta manera cautelosa a las mujeres para manejar el riesgo, digo, por decir alguna característica, ¿no? Entonces, es importante voltear a ver que hacia allá se está moviendo esta tendencia y ir preparándonos, ¿no? Hacer estos autodiagnósticos, implementar este tipo de acciones. Si no hay mucho presupuesto, estoy segura que hay muchas maneras de hacerlo de tal manera que podamos ir cambiando el ambiente laboral, que sea mucho más inclusivo para las mujeres y que realmente captemos aquellas que pueden desempeñar los cargos que queremos. Rocío, ¿qué agregarías? Y más pensando en función de esta industria que no ha sido golpeada como otras o no al nivel de las otras, que es la industria alimenticia. ¿Qué nos dices? Pues yo creo que muchas cosas ya la hemos comentado, pero yo creo que sí, vuelvo a reiterar, es muy importante que las empresas empecemos desde nuestro núcleo, ¿no? De nuestro sistema, ¿no? Empezar a hacer diagnósticos, revisar, hacer planes de acciones, asignar responsabilidades. Dentro de nuestros colaboradores podemos asignar a 2, 3 personas dentro de ciertas áreas que apoyen a ver, bueno, qué necesidades se tienen, cuál es lo que podemos nosotros como empresa o como directores de empresa aportar a nuestros empleados para que ellos se sientan parte de la empresa, se sientan responsables, se sientan que pertenecen a algo, y al momento de tener ese sentido de pertenencia, pues el potencial que puedes dar es muchísimo más alto, ¿no? Los rendimientos son más altos, la gente no te falta, la gente está ahí al pie del cañón todos los días. Entonces, creo que eso es algo muy importante para empezar desde nuestro pequeño círculo, de nuestra pequeña empresa o mediana o grande, pero así como dice Fernanda y Fátima, empezar a identificar, hacer planes de acción, capacitar a la gente e informarla, porque aparte de capacitar, también informar, para que no sea una mala información que venga de otras partes, sino que sea algo bien fundamentado, con bases, y que se vea que todo esto es para mejorar tanto la calidad de vida de la persona, del ambiente empresarial, de la empresa en general, para mejorar rendimientos, ventas, todo esto siento que es como un efecto dominó. Y si empezamos desde nuestro pequeño o mediano círculo, creo que podemos potencializar todo esto. ¿Tienes algo que agregar, Fernanda? Yo creo que impulsar muchísimo las carreras STEM, pues bueno, algunos ya estamos un poco tarde para estudiar una carrera STEM, no que no se pueda, seguro, con estos programas y ahora la educación en línea, pues tenemos más posibilidades, pero sí hay mucho tema de habilidades STEM, ¿no? O sea, pero de entrada sí trabajar con los empleados, porque muchas veces es que, ok, las empresas ya están ahí y hablamos de que las empresas ya somos conscientes. ¿Qué? Porque las empresas sí. ¿Y los empleados? Porque el problema muchas veces también es que, ok, la empresa dice que sí y mete programas maravillosos, porque además lo he visto con muchos de mis clientes, en donde tienen programas de cómo hacer la empresa ágil, temas de project management, muchos temas de habilidades STEM, y los empleados no toman esos programas. Entonces, a final de cuentas, el tema va más allá de que las empresas decidan o que las cabezas estemos conscientes. Tenemos que formar también y trabajar con los empleados para que quieran participar, para que las mujeres se den cuenta que también somos capaces de participar en esos sectores, aunque no tengamos esa formación, ¿no? Yo soy comunicóloga y dirijo una empresa de tecnología, ¿no? ¿Cómo demonios? Pues, ¿no? Claro, eso ha implicado mucho estudio, ha implicado aprender muchísimas otras cosas que por supuesto no estudié en la universidad, ha implicado tomar cursos en distintos lugares que jamás me imaginé que iba a ser capaz de entender un curso en MIT, ¿no? Pero a final de cuentas se puede entender, se puede hacer y va a implicar trabajo, pero va a valer la pena.
Entonces, lo primero es también generar esa conciencia en los empleados, en los equipos, en las mujeres que trabajan con nosotros. Y el tema de formación empieza también por ahí. El tema de equidad, la verdad es que el uso de datos hace ciego todo. A final de cuentas, cuando lo que quieres es resultados y cuando se trabaja por resultados, la manera de promover a la gente, la manera en cómo se toman las decisiones a través del uso de datos, hace que sea muchísimo más neutral el resultado que se tiene. Y al final, pues a lo mejor sí lo tienes desbalanceado, pero no es un tema de sesgo, va a ser un tema objetivamente de resultados. Pero a final de cuentas, la productividad va a permitir la generación de muchas nuevas oportunidades en todos los sentidos. Entonces, debemos de dejar de ver esto como que tiene que ser un tema de género, sino es un tema objetivamente de resultados, datos, de formación y de educación. Es un tema de ejecución también. Las mujeres tenemos que aprender a ser más ejecutivas, en el sentido de no ejecutiva de un puesto en una empresa, sino ejecutar las ideas que tenemos, ejecutar las iniciativas que tenemos, en ser proactivas y en saber que nos va a costar trabajo, sí, el mismo que le cuesta a todos los demás. La verdad es que en ese sentido, el camino a los logros profesionales, pues es un camino arduo, es un camino que implica formación y educación y mucho trabajo. Y no importa el género que tengas. Entonces, en ese sentido, si podemos generar esa conciencia en los empleados, empecemos porque estudien inglés y luego a que desarrollen habilidades STEM. ¿Por qué? Pues porque eso le va a beneficiar, por supuesto, a la empresa, pero también a ellos en su vida personal. Y no importa el género. Claro. Oye, pues estamos ya entrando a la etapa de reflexiones finales. Me gustaría escuchar de ustedes una conclusión pues que cierre el tema, además de, por supuesto, agradecer al Consejo de la Comunicación por este conversatorio que ha sido enriquecedorcísimo. Fátima, ¿qué te parece que empezamos contigo para que nos des tu reflexión final? Sí, muchas gracias. Bueno, pues, realmente coincido con mis compañeras. Realmente yo los invitaría a que esta conversación no se quede aquí. Realmente no es nada más una cuestión de marzo, no es nada más una cuestión de pandemia. Como país tenemos problemas estructurales enormes, desafíos, hay que llamarles desafíos, porque creo que hay muchas áreas de oportunidad para las empresas, para las organizaciones, para el país, de tal manera que más mujeres entren, permanezcan, crezcan en la economía. Y creo que si eso lo logramos, pues ganamos todos, a nivel individual, desde las mujeres que logran, porque la verdad un trabajo va más allá de un ingreso, pero también los hogares, las organizaciones y el país en general. Entonces creo que me encanta seguir esta conversación y pues feliz para seguir aportando cómo le hacemos, porque esa es la pregunta de los 64,000, pero pues todo es a prueba y error e ir midiendo, como bien dice Fernanda, los resultados para ver cómo van nuestros avances. Pero con la colaboración de expertas en sus ramos como ustedes, sin duda va a ser más fácil. Rocío, vamos contigo para que nos des esta conclusión final, por favor. Gracias. Pues yo creo que las mujeres hay que sacar su potencial, no dejar que nos dé miedo el emprender, el hacer. Tenemos una infinidad de aptitudes que podemos potencializar al 1000%. Creo que la mujer es una pieza clave y fundamental tanto en la cuestión familiar, personal, pero en una empresa puede hacer muchas cosas, en verdad. Creo que muchas veces ha habido algunas mujeres que no han dado ese paso por miedo a si soy capaz, si no puedo, si fracaso. Bueno, pues todos fracasamos por igual y creo que y si fracasas, pues te levantas y lo vuelves a seguir. Entonces creo que eso por el lado de la mujer y por el lado más ya corporativo, empresarial, seguir aportando, apoyando a nuestras empresas, a nuestras mujeres dentro de la empresa para que sigan desarrollándose, para que sigan aportando, para poder mejorar todo este ambiente empresarial, no nada más en mi caso Nuevo León, sino a nivel nacional o ir globalmente, ¿no? Entonces creo que tenemos un gran reto, grandes responsabilidades y hay mucho por hacer.
Siempre va a haber mucho por hacer, pero bueno, con mujeres como ustedes ya nos quedó claro que el camino se acorta. Vamos a terminar contigo, Fernanda, por favor. Pues gracias de entrada, de verdad, por la invitación. Encantada de estar aquí participando. Perdón. Y bueno, lo principal, yo creo, como reflexión final, pues es importantísimo que las mujeres asumamos nuestra responsabilidad, ¿no?, histórica, en el sentido de somos responsables de tantas cosas y venimos haciendo tantas cosas bien o mal, pero a final de cuentas, ¿no? Si podemos hacernos cargo de una familia y formar familias y educar niños, creo que somos capaces de todo. Entonces, asumamos que tenemos la responsabilidad de nuestro destino, ¿no? Y trabajemos en ello. En el tema empresarial, sin duda, el uso de las tecnologías facilitan muchísimo a reducir las brechas de inequidad, y siempre es bueno conocerlas, porque eso nos va a facilitar el camino e incluso va a facilitar que trabajemos por resultados y sea mucho más fácil la evolución de todos en la empresa y los índices de productividad. Entonces, en ese sentido, como reflexión final, me parece que si buscamos algunos caminos que faciliten las cosas, la tecnología hoy facilita mucho la disminución de sesgos y la objetividad en la toma de decisiones. Entonces, ese sería un tema importante. Y por último, pues sí, el tema de hacer énfasis en la educación y la formación de las personas, o sea, es importantísimo. El tema de, ojalá podamos ir venciendo, porque lo que decía Fátima es bien importante, el tema de la economía informal es una verdadera desgracia, ¿no? En el sentido de que pues no solo por el daño económico que causa al país, sino por el retraso y la limitación de oportunidades a las mujeres que que están en ese sector. O sea, la falta de profesionalización siempre va a ser un hándicap para quien esté en ese sector. Y siendo las mujeres los principales factores en ese medio, pues siempre la afectación va a ser mucho mayor. Entonces, es importantísimo. Y por supuesto, pues el apoyo que tiene que haber en los temas de equidad en casa. Entonces, pues es lo que hay, me parece que es más importante trabajar e ir midiendo los resultados y hacernos responsables de que a final de cuentas también somos nosotras mismas las que educamos a los hombres del futuro. Entonces, si queremos ir resolviendo algunas de estas quejas del machismo y de las actitudes de los hombres, pues las mujeres tenemos que enseñarles diferente. Claro, se acabó sin duda la época de ya llegamos, ya llegó tu hermano, sírvele. Como por sírvele, pues que se sirva o que me venga a servir. Muchas gracias. Rapidísimo, ¿no? En Claro. una discusión entre amigas, un día salió el tema de qué haces cuando se te poncha una llanta. Y la respuesta de la mayoría fue, yo le hablo a, ¿no? Yo era la única en una reunión de 15 mujeres que sabía cambiar la llanta de su coche, ¿no? Entonces, eso te da una visión en el sentido de, a final de cuentas, cuando al menos sabes qué es lo que tienes que hacer, tu sentido de vulnerabilidad es mucho menor. Entonces, la posibilidad y la verdad es que rara vez yo soy la que termina de cambiar la llanta sola, siempre llega alguien a ayudarme, pero no tengo que esperar a que alguien venga a ayudarme, sino pues empiezo el proceso a hacerlo yo misma. Esa es una diferencia en el chip de cómo pensamos, bien importante. Entonces, cuando las mujeres sabemos resolver, no hay nada que nos detenga ni nos limite, pero hay que enseñarnos a mí alguien me enseñó a cambiar una llanta y ese alguien fue mi papá. Entonces, esas enseñanzas que son tan sutiles, ¿no? Y que luego no nos preguntamos algo tan sencillo, tan cotidiano, pueden marcar una diferencia también en cómo la gente se va desenvolviendo hacia el futuro. Entonces, tenemos que enseñarnos
en igualdad de circunstancias, ¿no? Claro, pues de manera general creo que es educación, apoyo y participación de las mujeres en el ámbito laboral y empresarial, y hasta a nivel personal, lo que logrará mayor empoderamiento. Muchas gracias. Roxana, querida, te quiero ceder la palabra porque está en tus manos toda la circunstancia de las preguntas, por ahí Miguel, Laura, bueno, en fin, quienes tengan preguntas y quieran acercarse, me gustaría que tú nos digas, Roxana, si hay preguntas y qué va a suceder, además con toda la gente que está pidiendo el apoyo con la grabación y demás. ¿Qué te parece que te cedo la palabra para que nos des instrucción, querida Roxana? Claro que sí, Arlen. De hecho, sí tenemos algunas preguntas. Bueno, para todos los que nos están pidiendo la grabación, por supuesto, se las vamos a hacer llegar. Si nos pueden dejar su correo ahí en el chat, o de todos modos ya el equipo del Consejo y de CIMA te están poniendo sus correos también para que si no les pueden escribir y sus celulares, pero por supuesto les vamos a compartir toda la información. Y tenemos algunas preguntas, unas ya las contestaron, que tienen que ver con la pandemia justamente, y querida Arlen, también tú con tu experiencia, por favor, siéntete libre aquí de responder también estas preguntas, pero bueno, creo que estas ya las respondieron, que tienen que ver justo con el papel de la pandemia y cómo el número de mujeres se redujo, ¿no?, laboralmente, pero hay una aquí que creo que es nueva, que no se respondió durante la conversación, y es, en cuanto al monitoreo de bienestar de las mujeres, aunque estén trabajando en casa, ¿qué deben hacer las empresas u organizaciones y cómo hacerlo? Y no están dirigidas a una persona en específico, entonces no sé si quieren abrir sus micrófonos, platicarlo. ¿Quién nos quisiera responder esto? Sí, Si quieres, perfecto, Fer. mira, una herramienta que no se pensó inicialmente para eso, pero que está ayudando, al menos a las empresas que lo están implementando, es la NOM 035. Es sorprendentemente útil, ¿no? El cuestionario de la NOM 035 para medir el bienestar y la salud psicosocial de los empleados, pues tienen preguntas y tienen muchos cuestionarios que tienen que ver con la intervención de la familia en la vida profesional, o bueno, ¿no? ¿Qué tanto se quitan unos tiempos, qué tantos niveles de estrés están percibiendo, si perciben que sus cargas de trabajo están balanceadas? O sea, hay una serie de preguntas ahí que los empleados responden, que digo, aunque originalmente no se pensó para un tema pandémico, sí puede ayudar a las empresas a medirlo. Entonces, si no lo han implementado, pues les recomiendo que lo hagan. Hay muchas herramientas ya que están automatizadas y pueden hacerlo. Y si no, también hay herramientas tecnológicas que pueden ayudar a monitorear el bienestar de los empleados. Fátima. Perfecto, gracias, Fer. Y Fátima, también querías comentar algo. Sí, solo para complementar lo que dijo Fernanda, nosotros tenemos, perdón por la autopromoción, pero creo que puede ser muy útil. En nuestra página de internet hicimos un proyecto que les mencionaba, Trabajar para Vivir, y justo tenemos un catálogo que la idea es de muchas empresas con las que platicamos qué es lo que hacen para diferentes situaciones y para tipos de trabajos operativos y corporativos. Entonces, me parece que este es un buen complemento porque la NOM 035 lo que trajo fue esta obligación para identificar cuáles son o dónde están los principales riesgos o problemas que están sintiendo los colaboradores, y el otro lado de la moneda sería qué podemos hacer para solucionar o para avanzar y mejorar esa situación. Y creo que en ese catálogo es en donde creo que se pueden dar cuenta que no todas las acciones son demasiado costosas, sino puede ser que con ciertos pequeños cambios empiecen a notar mejoría las empresas y los colaboradores. Perfecto, gracias, Fátima. Tenemos aquí otra pregunta que es, ¿cómo podemos empoderar a las mujeres desde que son pequeñas? Porque Fer hablaba también mucho, y todas ustedes, ¿no?, de este tema de también, o sea, desde casa está nuestro trabajo con las niñas y con los niños, ¿no?, con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo podemos empoderar a las mujeres desde que son pequeñas? En especial, inculcarles el tema de equidad e inclusión en la familia. ¿Cómo hacerlo desde su crianza? No sé también si alguien más, Rocío o Arlene, y además de Fátima y Fernanda, quieran responder esto. Sí, pues bueno, yo creo que desde mi forma muy personal, mis papás siempre me impulsaron a hacer algo por mí misma.
algo, aunque me saliera mal, aunque me cayera, aunque diera 1000 vueltas y lo volvería a hacer y lo volví a hacer. Entonces, yo creo que el darle ese poder a sus hijas, de decir, oye, tú puedes, mijita, inténtalo, hazlo tú sola, vuélvelo a hacer. Son cosas muy sencillas, pero al final se nos queda muy grabado el yo puedo hacer las cosas. Obviamente, hay veces que si vas a necesitar ayuda, vas a levantar la mano y papá, ¿me ayudas? O hermano, o primo, o colega, o colaborador, o esposo. No significa que siempre vamos a poder todos solas, pero el hecho de tú darle ese chip a tu hija y decirle, tú puedes darle ese poder de que sí se pueden hacer las cosas, es diferente. O sea, y creo que en mi casa tengo una hermana y también es muy independiente y nos han enseñado siempre a que hagamos las cosas por nosotras mismas. Entonces creo que eso puede ser algo muy importante. Sí, claro. No sé, y Fíjate que yo Arlene, sí coincido, muchas gracias, Rox. Yo sí coincido con Rocío. Mi caso es que muy similar. Les voy a recomendar, hay un video que hizo Disney cuando empezó a hacer toda esta transición de que hoy las princesas no necesitan un príncipe para ser princesas, que se llama Ama Princess. Lo pueden buscar en YouTube, es una maravilla, pero justamente tiene frases que ilustran muy bien lo que acaba de decir Rocío y que creo que es el crisol de lo que cambia a una niña de cómo nos educaron a nosotras, en mi caso que tengo 44 años, a cómo hoy se educa a mi sobrina, ¿no? Que hoy tiene 6 años. Y es que se la crea, autoconfianza, decisión, saber que no eres niño y haces unas cosas y no eres niña y tienes que hacer otras cosas. Ese video, de verdad, véanlo, no saben qué cosa tan maravillosa. Y justamente en el yo soy princesa es, a veces tengo miedo, a veces tengo temor, a veces me siento mal, pero logro las cosas. Porque a diferencia de la educación en un hombre, el hombre nació para hacer lo que sea. O sea, da igual lo que sea, el señor va a ser el director, pero va a ser el deportista número 1. O sea, porque ellos en su ADN lo tienen muy claro desde chiquitos. Nosotras no, esto es para las niñas, es que las niñas, es que eso no es de niñas. A ver, espera. Subirte a un árbol, andar en el parque, ser científica. Yo entrevisté a una premio Nobel y me quedé impactada cuando me dijo que su papá siempre le dijo que ella iba a ser una premio Nobel desde que tenía 3 años en la granja donde vivían. Entonces, lo que hay que saber es que sí podemos y dejar que la educación fluya desde quienes tienen niños y dejen de decir que las niñas no hacen ciertas cosas, hasta quienes solo tienen niñas y tienen que inculcarles que sí se puede. Las mujeres, al igual que los hombres, es una cuestión de ganas de hacer las cosas y de lograrlo. Entonces yo sí creo que es básicamente la educación. Señales a cambiar. Cambiarlo desde ahí. Tengo varias que me están llegando, entonces va otra por aquí. Las panelistas hablaron sobre la educación y la flexibilidad para las mujeres. Mi pregunta es, ¿se impulsarán medidas para darle la misma flexibilidad y la misma educación a los hombres con la intención de no dejar la carga de los cuidados solo en las mujeres? Pues es que yo creo que ahí también. Ahorita justo en la pregunta pasada, lo primero que me brincaba es, yo tengo 2 niños y una niña. Y lo primero es que mis hijos lavan conmigo los platos y también nos sentamos a jugar y hacemos los ejercicios de matemáticas y han visto una mamá que trabaja todo el tiempo. Y, o sea, y yo creo que eso es importante y eso es parte desde lo, o sea, así como tenemos que impulsar a las mujeres a sentirse mucho más seguras y a decirnos que claro que podemos, a los hombres también los tenemos que poner a jugar a la casita. Y ni modo, o sea, porque al final si queremos hombres que le entren al paquete del hogar y familiar para que permita que una mujer sea mucho más libre, pues necesita saber que también puede ser parte de esto, ¿no? Y me parece, y creo que aquí voy a meter un dato adicional. En la encuesta que nosotros levantamos con Reforma, hicimos una pregunta bien interesante que era si por la pandemia habían tenido que pedir días para responder cuestiones personales. Y vimos tanto mujeres como hombres habían dicho, varios habían dicho que sí, sobre todo las mujeres, pero la siguiente pregunta era si habían recibido alguna llamada de atención o recorte de sueldo por responder constantemente este tipo de cosas. Las mujeres, resultaba que las mujeres no habían, la mayoría no había tenido llamadas de atención. En el caso de los hombres, pocos,
pero la proporción que había tenido una llamada de atención era mayor que la de las mujeres. Y esto quiere decir que los roles de género nos los estamos llevando también al sector productivo. Entonces, pues si una mamá tiene que dejar de trabajar porque los niños, porque le hablaron de la escuela, porque el abuelito se puso mal, es normal. Pero un hombre que quiere hacer eso, no. Y entonces esto refuerza esta dinámica tan negativa en donde solo las mujeres responden, ¿no? Y creo que eso también tiene que cambiar. Ahora, hay países que también, por ejemplo, en Europa, la maternidad, o bueno, el tiempo que tienen de paternidad es el mismo que tienen los hombres que las mujeres. Y las mujeres terminan su maternidad y los hombres la toman para que el bebé tarde más tiempo en tener que ir a una guardería, por ejemplo. Y cada vez es más frecuente que los hombres tomen esos periodos de paternidad en países como Europa. Ahora, necesitas una estabilidad económica y las empresas, porque, hombre, todos decimos que esas iniciativas son maravillosas hasta que tú las pagas. O sea, eres el patrón y tienes que quedarte sin los empleados 3 meses y te quedas con ese hueco. Entonces, no necesariamente como país podemos hacerlo o podemos solventarlo, pero sí podemos incentivar ciertas prácticas y sí podemos animarlos, aparte de esa formación temprana, pues también pues a lo mejor ayudarlos a distribuir esa carga de la maternidad de manera extraoficial, aunque no haya esa iniciativa por parte del gobierno, y si se puede solventar en la empresa, pues apoyarlo. Perfecto, gracias. Tenemos aquí otra, y el tema de la pandemia y toda la situación es algo que preocupa muchísimo a todos, ¿no? Entonces, viene otra pregunta sobre ese tema, es ¿cómo podemos impulsar la inserción de las mujeres que viven en la precariedad en esta recuperación económica tras el COVID-19? No sé. Hay fundaciones que están haciendo un gran trabajo, especialmente en esos sectores. Yo conozco, pues está la Fundación del TEC de Monterrey y está la Fundación también de BBVA, perdón por el comercial, pero están haciendo un gran trabajo para ir integrando en general, no solamente de mujeres, sino en general a niños en situación, o sea, de extractos económicos y en situaciones educativos limitados, en donde los toman desde la primaria y trabajan con ellos hasta la universidad. Están haciendo un gran trabajo, yo creo que hay que apoyar más este tipo de trabajo. Ahora, pues, la iniciativa privada está haciéndolo, ojalá pudiéramos entrarle cada vez más, y si no, pues también hay, pues ahorita desgraciadamente en los temas de la iniciativa, de la función pública, pues no está funcionando. Esos programas están ahorita sin fondos y es una desgracia. Yo agregaría rápidamente, Roxana, acciones muy precisas, muy contundentes y muy chiquitas. No de la IP, pero sí de las pymes y MIPYMES que nosotros en la experiencia con Mujer Ejecutiva tenemos, y es el consumo local, pero no nada más enfocado en muchas de las mujeres han podido salir adelante, incluso perdiendo sus empleos, gracias a temas como la venta directa, gracias a que han sacado la receta y se han puesto a hacer pasteles, y ha habido cadenas como Canasta Rosa que las han apoyado y que les están dando capacitación y les están resolviendo el tema de entregas. Entonces, en la experiencia que nosotros tenemos con emprendedoras, de verdad es que este tipo de acciones y plataformas las han ayudado y han tenido que sobrevivir a través de eso, venta de catálogos, productos, servicios, y que nosotros como ciudadanos las tomemos y las apoyemos también ayuda bastante. Hay que comprarles, pues hay que apoyar. Y si conoces a la amiga que vende, pero que hace pasteles, pero que aunque no haya fiestas, pero tenga ese evento chiquito, pues eso siempre va a apoyar y da un resultado diferente, sobre todo a estas mujeres que lo han hecho, pues sean autoempleo, ¿no? Okay. Tengo 3 preguntas más. Bueno, una la voy a leer, la voy a unir en 2 porque va un poco similar. Pero antes de llegar a esa, creo que también, por ejemplo, Rocío, ¿no? Tú también como directora de una empresa,
hay una pregunta que dice, ¿qué habilidades o capacidades aporta el talento femenino a los equipos de trabajo y en general dentro de las empresas? Se habla mucho de su dominio del multitasking, por ejemplo, que justo platicábamos, ¿no? Antes de entrar todas aquí a hablar de las mujeres que podemos hacer 8 cosas al mismo tiempo. Entonces, si nos puedes comentar, Rocío, por favor. Claro, yo creo que, por ejemplo, una mujer estando en puestos directivos tiene esa sensibilidad o tiene una mejor forma de tener una relación personal, interpersonal. Entonces, las mujeres tenemos esa sensibilidad de poder unir a nuestros colaboradores y de poder saber sus necesidades, de poder hacer ese link y esa unión dentro de la empresa. Entonces, creo que eso es una de las cualidades que tienen las mujeres, que podemos hacer ese uno a uno, esa relación o que se mejore la relación dentro de una empresa. Eso se me hace que es algo muy importante. Creo que la mujer, aparte de eso, que tiene la sensibilidad de llegar a las personas, tiene también esa objetividad de, ok, puedo estar contestando un correo mientras estoy recibiendo la llamada. Tenemos esa habilidad de hacer varias cosas al mismo tiempo que nos da esa eficiencia. Y ahorita que con pandemia, pues a lo mejor no tenemos que estar físicamente en otros lugares, nos da todavía ese push para ser un poco más eficientes. Entonces, creo que esa es una de las actitudes que tenemos las mujeres, el sensibilizar tanto dentro de la empresa como el poder eficientizar procesos. No digo que los hombres no, obviamente, pero creo que esta cuestión de sensibilizar dentro de una empresa a los demás es algo también que llega a unir y a dar ese sentido de pertenencia a los que están dentro de un mismo corporativo, por así decirlo. Perfecto, sí, Fátima, claro. Y ahí creo que hay una habilidad adicional, yo no soy parte de la empresa, pero el manejo del riesgo de las mujeres es distinto, somos mucho más cautelosas y muchas veces esto se entiende como, ay, es que no se avientan y no toman decisiones rápidas. No, no necesariamente, sino que más bien hacemos preguntas diferentes. Y muchas veces digo, hay un estudio padrísimo de Harvard en donde analizaron fondos de capital de riesgo y vieron que aquellos en donde había mayor representación de mujeres dentro de los consejos de sus inversiones, lograban rendimientos 1.5% mayores que los hombres, que los fondos en donde habían muchos más hombres. Y esto es interesantísimo, porque en realidad no quiere decir que no te avientes, quiere decir que eres más cuidadoso. Y digo, y como ejemplos como esos hay muchos, ¿no? Pero este a mí me parece importantísimo. Perfecto, perfecto. Sí. Tengo una pregunta que creo que la voy a unir con otra y que va a despertar pasiones, pero creo que es muy interesante desde la experiencia de todas, de Arlene en los medios, de ustedes desde sus áreas, y la voy a unir, ¿no? ¿Cómo influyen las redes sociales en las mujeres? Esto en aspecto de quién es más bonita, tiene más likes, y la estoy uniendo con otra que dice que justamente cuál es esa presión que hay sobre las mujeres de ser perfectas en todos los roles, súper empresarias, súper mamás, súper esposas, súper cuerpazo, súper bonitas, en fin, ¿no? Entonces, digo, creo que va a despertar una buena conversación entre ustedes 4. Pues mira, yo creo que no hay que perder la visión de lo importante. Yo creo que en caso de las, ahora sí que en general, de las mujeres que tenemos confianza en nosotras mismas, no hay nadie más exigente para nosotros que nosotras mismas. O sea, el tema a veces es que somos tan exigentes con nosotras mismas que somos muy exigentes en general con las condiciones que nos rodean. Entonces, tomando en cuenta que ya con la que tienes en el espejo es suficientemente exigente, pues ya para qué te ocupas de los demás. O sea, honestamente, no es un concurso. No, creo que cuando tienes esa, no solo la confianza, sino la misión de a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres lograr, y te tienes que ir planteando y replanteando el camino de manera tan continua, el resto de los factores no importa, ¿no? Ahora, claro, yo no soy influencer, no me dedico
a generar likes, no me dedico a generar views, no vivo de eso. Entonces, pues claro que para mí no es un factor importante, y yo creo que en general, si eso es un factor importante para alguno de mis empleados, tenemos un problema, porque está más ocupado viviendo para las redes sociales que para los resultados de la empresa. Entonces, eso sería un problema pues a menos que te dediques a eso, pues creo que lo que menos le tienes que poner atención es qué piensan los demás, ya con el castigo que nos ponemos nosotros diariamente de qué hice bien, qué hice mal, la regué aquí, y estar en el análisis. Para las que son mamás, pues todo el tema de si soy buena mamá, no soy buena mamá, me contestó muy feo, mi hijo no está reaccionando como yo esperaba. O sea, tenemos tantas cosas metidas en ese sentido en la cabeza que pues yo creo que no nos da tiempo de, no sé, pero al menos a mí no me da tiempo de fijarme si cuántos followers tengo y cuántos no tengo ni idea. Creo que ni perfil, yo no tengo ni siquiera un perfil público en redes, entonces. Yo creo que ahí es un tema, porque la verdad es que yo creo que sí creo que esta pregunta ejemplifica muy bien la presión a la que estamos sometidas, ¿no? Porque, o sea, pareciera que es como, además, o sea, quieres ser mamá y te quieres ver bien, pero además quieres trabajar, pero además quieres que te vaya bien. Y entonces, al final, yo creo que sí, la presión que tienes como mujer es enorme, ¿eh? Pero yo creo que en realidad las redes sociales, la verdad, en ese sentido, no nada más afectan a las mujeres, sino mujeres y hombres, ¿no? Y ese es un desafío que viene muy, muy duro. Yo creo que yo no me siento tan cercana a las redes sociales, entonces puedo hacer esta distinción, como dice Fernanda, que dice, pues, este es mi perfil y esta soy yo. Pero yo creo que las generaciones más abajo sí tienen esta presión. Y yo creo que algo que sí es importante es ver cómo logramos despresurizarnos un poco como mujeres, porque sí creo que ese es uno de los grandes retos a la hora de decidir si te quieres quedar en la empresa, si quieres seguir trabajando, si al final, pues como mamá, pues la culpa es durísima y entonces, ¿no? Estás sujeto a un montón de ideas que te cuestan mucho trabajo y que a la vez se pueden volver barreras para tu desarrollo personal, ¿no? Entonces no creo que haya una respuesta única, sino sí decir cómo nos evaluamos como mujeres para que fijarnos en lo importante y en decir esto me toca seguir y esto aprovecho, y habrá veces que lo haces muy bien como trabajadora y habrá veces que lo haces muy mal como mamá y al revés, ¿no? Creo que nos la vivimos oscilando así, pero bueno, es parte. No sé si Rocío y Arlene quieran agregar algo. Yo solo, lo mismo que dijo Fátima, creo que la presión social en redes sociales es lo mismo para hombres que para mujeres. Y obviamente dependiendo de tu nicho y de tu mercado es si este tipo de redes, lo que es Instagram, Twitter, te afecta directamente o si tu venta es a través de estos medios, pues bueno, obviamente vas a tener una presión más alta. Pero si tu industria está más enfocada a la producción o algo, pues a lo mejor estos no son los medios para publicar tus servicios o tener ese tipo de presiones, ¿no? Yo creo que depende mucho de tu mercado, de tu producto, y creo que es de forma igual, o sea, al final también como a una mujer se le exige estar guapa, pues a un hombre también, entonces creo que las presiones es por igual. Oigan, tengo una última pregunta muy buena, pero nuestra querida Arlene, pues ustedes saben que los medios no esperan, y ella tiene que salir ahorita, pero también la última es muy buena. Querida Arlene, no sé si quieras decir algo antes de despedirte, agradecerte muchísimo a nombre del Consejo, a nombre propio. Yo lo sé, pues nada más, muchas gracias, y quiero dirigirme a ustedes, panelistas, y por supuesto a ti, Rox, querida, y agradecerles porque me gustaría que se vayan con la reflexión de que lo que ustedes han hecho hoy marca una pauta para las generaciones que vienen por su trabajo, por su labor, por su esfuerzo. Así que muchas gracias. Un honor, como siempre, estar con el Consejo de la Comunicación. Grandiosa forma de conversar y de hacernos de mucha más información. Muchas gracias. Me despido porque tengo en 2 minutos una reunioncita, pero les agradezco profundamente. Estamos en contacto. Muchas gracias. Que tengan linda semana y bueno, pues a seguirle dando, mujeres, que eso es lo que nos corresponde. Gracias. Gracias, querida Arlene. Un abrazo. Gracias. Mucho éxito.
Y bueno, ya solo para terminar, es una pregunta que ya llegó 2 veces, que no sé si ustedes qué piensen, pero que creo que es muy importante y es básicamente, ¿qué tan lejos está México de tener una mujer presidente? ¿No? Ya tenemos secretarias de Estado, la mujer cada día incursiona más en el mundo empresarial, en el mundo laboral, en el mundo de la ciencia, estamos en todos lados. Entonces, ¿cómo ven a México en ese tema? ¿Qué consideran ustedes? No sé, ¿quién gusta? ¿Cómo lo ven? Sí. Creo que el problema, o sea, bueno, yo creo que no estamos tan lejos y yo creo que hay grandes mujeres hoy en la política mexicana. Siempre ha habido, o sea, desde que se nos permite formar parte del ámbito político, ha habido grandes mujeres históricamente en la política mexicana. Yo creo que ahorita se trata más de ser bueno y de tener buenas iniciativas y saber qué están haciendo. Me parece que ojalá, o sea, sí, a mí me gustaría ver al menos de las que ya están ahí, porque también necesitamos más talento. A mí me preocupa la ausencia de representación joven en la política mexicana. O sea, me parece que hay poca y no estamos haciendo nada. Ahora sí que ni siquiera lo estamos pintando bonito para que más jóvenes quieran pasar a formar parte de la administración pública. Y sí o sea, deberíamos de estar preocupándonos por generar más jóvenes, más talento joven en la política mexicana, y eso va a incluir hombres y mujeres. Creo que hay grandes mujeres que podrían llegar a hacerlo. Vamos a ver, ahorita creo que se va a tratar de el más capaz y no sé, el más popular. Pues yo a juzgar por nuestras tendencias alrededor del Congreso y de cómo se ha movido un poco el tema de las cuotas, yo esperaría que no estemos tan lejos, pero yo creo que sí es una cuestión de seguirlo trabajando. O sea, al final, de verdad, México a nivel internacional es es uno de los pocos países que tiene Congreso paritario a nivel nacional y la mayoría de los estados se han estado moviendo hacia allá. Tenemos ya un gabinete paritario a nivel federal, ¿no? Cuando tomamos la secretaría, que ya si lo ampliamos es otra historia, pero yo creo que sí tenemos un desafío como país para generar mejores condiciones, pero yo creo que sí nos hemos ido acostumbrando a esta visión de mujeres tomando decisiones en la política. A mí me gustaría ver más, ¿no? Y transformar las condiciones para que más mujeres crezcan, no nada más por una cuestión de cuotas, sino porque es lo natural, ¿no? Porque hay mayor representación en todos los niveles. Entonces, creo que en ese sentido, y creo que vale la pena seguir con este mensaje para que más votantes estén dispuestos a votar por ella, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que no tendríamos por qué estar lejos. Rocío, no sé si tú quieras comentar algo. Agregar nada más que yo también como Fátima creo que se va acercando un poco más el que haya una mujer en puestos públicos. Digo, en Nuevo León ha habido alcaldesas. En la cuestión de jóvenes, yo personalmente estuve en la comisión de jóvenes empresarios de Coparmex y la presidenta era mujer o el presidente era mujer. Entonces, poco a poco creo que los jóvenes empresarios han estado y las mujeres han estado llenando esos espacios que a lo mejor los hombres no han querido tomar. O sea, se ha empezado a un poco a balancear en cuestiones de cantidad de mujeres y hombres, pero yo creo que aquí lo importante, como también decía Fernanda, es la capacidad que tenga la persona que esté en cargo para poder hacer sus responsabilidades, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, que sea una persona capaz y que no nada más sea cuestión de popularidad, sino que realmente nos pueda sacar de donde estemos, sea bien o mal, ¿no? Pero yo también como Fátima creo que sería muy interesante ver a una mujer en puestos públicos importantes, que ahorita ya tenemos algunas, entonces vamos a ver cómo se van moviendo las cosas. Perfecto. Pues de verdad, muchísimas gracias a todas. Fátima, Fer, Rocío, muchísimas gracias
por participar en este panel. De verdad ha sido muy interesante escucharlas. Agradecemos a todos nuestros amigos de los medios de comunicación que además nos están pidiendo la grabación. Se las haremos llegar posteriormente. Por supuesto también a Arlene Muñoz y de verdad ha sido un gusto escucharlas desde su área de experiencia, que es diferente de las tres. Entonces eso ha hecho que se enriquezca todavía más esta conversación. Y bueno, ¿no? Creo que a todos nos queda claro que sí, efectivamente, las mujeres son y somos pieza clave para la reactivación económica y social de este país, definitivamente, pero también creo que queda muy claro que es un trabajo conjunto, ¿no? Y que ahí sumando esfuerzos, mujeres, hombres, todos, ¿no? Podemos lograr, igual que empresas, organismos sociales, medios de comunicación, ¿no? Sumando esfuerzos, gobierno, en fin, organismos sociales, es como podemos lograr la recuperación económica y social de México, ¿no? Y como dice nuestra campaña, ¿no? Todos somos pieza clave, todos somos pieza importante y lo fundamental es que sumemos esfuerzos y trabajemos unidos. Entonces, yo les quiero agradecer muchísimo a las tres de parte del Consejo de la Comunicación, mandarles un abrazo, desearles que estén muy bien, que todas sus familias estén muy bien, muy sanos, igual que a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por la invitación. Les haremos llegar un recuerdito de parte del Consejo en estos días. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós a todos. Abrazos. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Ahí voy, estoy copiando